Bueno, siguiendo entonces con estos videos acerca del procesamiento de imágenes, lo siguiente que toca ver es la umbralización adaptativa. En este caso vamos a tener aquí pues estas, en primer lugar, bueno, las librerías, después vamos a leer las imágenes y aquí viene algo interesante entonces con esta parte de la umbralización adaptativa. En un video anterior acerca de la umbralización se utilizaba entonces un valor global para utilizarlo entonces como una especie de umbral, en el sentido, por ejemplo, de esto. Vamos a tener una imagen original en este caso y después se le va a aplicar, como generalmente se hace en esto del procesamiento de imágenes, se aplica entonces o se utiliza un filtro, ¿no? La imagen se genera filtrada. Este filtro que se aplica, vamos a verlo un poco por aquí para que se observe entonces también el código. El filtro que se aplica es un filtro de mediana que, por supuesto, entonces hace que la imagen se vea un poco más borrosa, ¿no? Se coloca entonces una máscara de 5×5 para generar entonces dicha imagen. Ahora bien, bueno, si entonces, como estaba mencionando anteriormente y en el video de la umbralización, si a esta imagen filtrada se le aplica un filtro, perdón, un umbral, en este caso con valores de 127, un valor de 127 y se convierte entonces en una imagen en binario, se va a observar algo similar a esto. Lo cual pues entonces no permite ver absolutamente nada, ¿no? En el sentido entonces aquí de que se va a tener esta imagen, la cual está muy desenfocada, muy borrosa, ¿no? A pesar de que ya se le hizo ese tratamiento del filtro. Sin embargo, entonces, en este caso se muestra que no es muy buena idea que una imagen que tenga condiciones de iluminación muy diferente en diferentes áreas, aplicar entonces esto del umbral de manera global. Por tanto, en este tipo de casos, se puede utilizar esto del filtrado adaptativo. En este caso, o en esto, el algoritmo calcula entonces de manera automática el umbral para regiones pequeñas de la imagen. O sea, no va a realizar un umbral de, por ejemplo, en este caso de 127 y ya, es sobre toda la imagen. No, ahora se va a ir directamente sobre regiones muy pequeñas para ir entonces haciendo los cálculos del umbralizado. Por lo que entonces se va a tener diferentes umbrales para diferentes regiones, ¿no?, de la misma imagen. Y esto nos va a aportar o nos va a proporcionar mejores resultados para casos entonces donde haya variaciones importantes de la iluminación, ¿no? Y sobre todo también que aparezcan este tipo de cosas como que las imágenes estén ligeramente borrosas, ¿no? La función entonces que nos va a servir para esto es esta, la de OpenCV. Vamos a utilizar el Adaptative Threshold, la cual va a recibir entonces mediante esta constante de Adaptative Threshold min C, la cual va a decir que el valor del umbral es el promedio de un área o región, que esto es más o menos lo que trabaja los algoritmos CMIN. En este caso, entonces, lo que va a recibir va a ser la imagen, el valor máximo entonces que va a tomar esa imagen, el valor máximo en bits, ¿no? El método con el cual se va a trabajar, en este caso estoy hablando del CMIN para el umbralizado adaptativo, que repito entonces, va a tomar el promedio de unas ciertas áreas. ¿Cuáles van a ser esas? Bueno, después, ¿cuál va a ser el tipo de umbralizado? Perdón, antes de hablar de las áreas o de las regiones con las cuales va a sacar esos promedios. Después, ahora sí, va a venir el tamaño del bloque. Y aquí, como dice, el valor del umbral, T en X, Y, es el promedio del tamaño del bloque por el tamaño del bloque XY menos C. Entonces esa es la forma en la que va a obtener el umbral, utilizando entonces estas dos, ¿cómo se llama? Estas dos constantes.
Entonces vamos a tener bloques de 11 por 11, también se recomienda que sean de tamaño impar. Y esta constante es la que va a funcionar entonces para obtener aquí el valor del umbral mediante esta ecuación, ¿no? O bueno, esta fórmula, podríamos llamarlo así. Y simplemente al momento entonces de ejecutarlo se va a llegar a esto. Este es el umbralizado adaptativo, teniendo entonces tamaños de bloque de 11 por 11. Muy bien, entonces eso es lo que realiza esta función. Por otro lado, también podemos utilizar entonces, aquí movemos esta parte, podemos utilizar en el método con el cual se va a realizar el umbralizado, el Adaptative Trace Gaussian C. Lo que va a hacer, va a realizar una suma ponderada mediante una correlación cruzada con una ventana de tipo gaussiano del tamaño del bloque por el tamaño del bloque. Estos pesos entonces van a ser o los va a obtener a partir, no estaba por acá, mediante esta ventana de tipo gaussiano, muy similar a la que apareció más bien en los filtrados de tipo gaussiano. Y entonces aquí ya se coloca esto, ¿no? En este caso, bueno, va a ser la imagen, lo mismo, va a tener entonces los mismos parámetros que acá arriba. Y va a ser también entonces un tamaño de bloque de 11 por 11. Entonces aquí va a estar el tamaño de bloque del vecindario XY y igual, aquí lo que me faltó es entonces el tamaño de bloque por el tamaño del bloque del vecindario X, Y menos C, o sea, se va a mantener entonces esta constante. En este caso del tamaño del bloque, tal como decía para el filtrado tipo gaussiano, la sigma o desviación estándar de esta ventana gaussiana va a ser utilizada como el tamaño del bloque. Entonces, a partir de ahí es que se va a trabajar. Entonces vamos a observar de nuevo las imágenes y ahí está. Este es el resultado. En ocasiones puede llegar a ser mejor inclusive que el Simin, pero bueno, es más o menos similar. Y de esta manera entonces es posible quizá extraer entonces ciertas características de la imagen mediante este umbralizado, ¿no? Para posteriormente quizá hacer la segmentación de la cuadrícula, ¿no? En este caso. Ok. También es posible entonces observar cuál es la correlación entonces entre los tamaños del bloque y lo que se puede obtener. Entre el bloque sea más pequeño, entonces el umbralizado pues va a ser en un espacio mucho más pequeño. Muchas veces, dependiendo entonces de si la imagen tiene una iluminación deficiente o la iluminación cambia abruptamente entonces en espacios muy pequeños, esto de movilizar entonces el tamaño del bloque con un tamaño del bloque más pequeño puede ser muy útil. Pero si la imagen no presenta cambios tan drásticos, pues se pueden utilizar tamaños de bloques lo suficientemente grandes. En cambio, si nosotros ocupamos esta imagen aquí, inclusive sobre esta iluminación deficiente que puede aparecer en este caso, se pueden obtener resultados relativamente aceptables. Vale. Bueno, entonces hasta aquí esta parte del filtrado adaptativo. Ya lo siguiente sería entonces el filtrado de tipo Otsu, el cual a pesar de que bueno, podría decirse que es también un filtrado con un umbralizado, o más bien un umbralizado adaptativo, o es adaptativo entonces, o que se calcula de manera automática, pues realiza también pues ciertas operaciones sobre bloques. Pero en el siguiente se va a observar entonces cómo se puede realizar eso de manera global con la umbralización de Otsu, que es uno de los algoritmos, de los mejores algoritmos para automatizar esta parte del umbralizado. Bueno, espero que haya quedado perfectamente explicado esto. Nos estaremos viendo. Abur.